Vamos a entrar en la reflexión de la palabra, la cual lo haremos en la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 16. Filipenses 3, 12 al 16 dice de la siguiente manera: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera: si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, te rogamos en estos momentos que tú nos permitas escuchar tu palabra a través de esta reflexión, y te pedimos que, por favor, te ruego que tú me des la bendición y la oportunidad de poder transmitir tu mensaje, tu palabra, de manera fiel, como tú deseas, y todo sea conforme a tu voluntad, de manera que escuchemos realmente tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra pueda bendecir a todo aquel que la va a escuchar ahora. En el nombre de Jesús, Dios mío, para gloria tuya. Amén. Bueno, pues bien, el domingo pasado hablamos acerca de lo importante que es tener un propósito en la vida. Si no tenemos un propósito, puede que estemos haciendo muchas cosas que no tengan sentido. Si no tenemos un propósito, si no sabemos cuál es el propósito en nuestra vida, llegaremos a sentir que nuestra vida no tiene sentido, que no tenemos un rumbo, que todo lo que hacemos no nos lleva a ningún lado. Tarde o temprano nos fatigaremos, nos frustraremos, no tendrá sentido nuestra vida. Y el apóstol Pablo, en la lectura que tenemos ahora, el apóstol Pablo una vez más está enfatizando la importancia de trabajar por alcanzar ese propósito. Ahora, el domingo pasado dijimos que hay que tener un propósito. Ahora, la importancia de trabajar para alcanzar ese propósito. No solo es saber para qué estoy aquí, no solo es saber para qué existo, cuál es la razón de mi existencia, cuál es mi propósito, cuál es mi meta, para qué fui creado, para qué Dios me llamó. ¿Para qué me llamó? ¿Por qué me puso en la familia en la que me puso? ¿Por qué estoy en el trabajo en el que estoy? ¿Por qué estoy en la iglesia en la que estoy? ¿Por qué formo parte de la iglesia? Y de mi iglesia en particular. Nosotros como Iglesia Emanuel, ¿por qué estamos en la Iglesia Emanuel? ¿Por qué estoy soltero todavía? ¿Por qué estoy casado? ¿Por qué tengo el trabajo? ¿Por qué tengo la economía que tengo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Si bien tengo que saber cuál es el propósito y tengo que trabajar para encontrar ese propósito, y ahora aquí hay algo muy importante, que si yo trabajo para encontrar ese propósito, debo de estar consciente que ese propósito no lo establezco yo. Ese propósito no yo lo creo. Ese propósito me lo da Dios, quien me creó. Dios, quien me creó con un propósito. Dios, quien me llamó a su iglesia, quien me llamó a su camino, me llamó con un propósito. El que me puso en el lugar en el que estoy, lo ha hecho con un propósito. No es mi propósito, no creo yo el propósito, no lo formo yo, no me lo imagino yo, no es lo que yo quisiera, es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios. Y lo importante es entonces que si Dios tiene un propósito para mí, Él está interesado en que yo descubra ese propósito. Más
interesado que yo está Dios. Si yo estoy interesado, mucho más lo está Dios, porque Él creó ese propósito. Es decir, Él me creó con un objetivo, con una finalidad. Y entonces Él está interesado en que yo cumpla ese propósito. Y entonces Él está interesado en hacerme conocer, en que yo descubra. Esto es importante porque entonces yo tengo que trabajar en acercarme a Dios para descubrir mi propósito. Yo no puedo acercarme a mi hermano que está a mi lado porque su propósito es distinto del mío, aunque de manera general todos vamos hacia un mismo camino, con una misma meta, aunque tenga un propósito en específico, un llamado específico de parte de Dios, pero también ese llamado forma parte de un llamado general, de un propósito general. Pero el que me creó es Dios, entonces yo tengo que acercarme a Dios para conocer ese propósito. Y Él está y estará interesado en responder las preguntas que yo le haga para descubrir mi propósito. Puesto que Él lo creó, Él diseñó ese plan, Él diseñó ese propósito, Él está interesado en que yo conozca ese propósito. El Señor dijo a través del profeta Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Es decir, Dios tiene planes, tiene un propósito. Y Él está interesado en que yo lo conozca. Lo que debo hacer es acercarme a Dios. Cuanto más me acerco a Dios, más conozco mi propósito. Cuanto más estoy alejado de Dios, menos conozco mi propósito, mi objetivo. Por eso cuanto más lejos de Dios estoy, hay un vacío, siento que no hay un sentido, o no hay un sentido. Trabajo para la nada. Trabajo al vacío. Cuanto más me alejo de Dios, más separado estoy de mi propósito, y entonces más sin sentido se llena mi vida. Cuanto más cerca estoy de Dios, más conozco ese propósito, más sentido tiene mi vida. Es por eso que cuando estamos alejados de Dios sentimos un vacío. Nada nos satisface. Podemos hacer muchas cosas, podemos experimentar muchas cosas, muchos placeres, y al final de cuentas sentimos que nada nos llena. Y por eso muchas personas están experimentando hasta que su vida se está perdiendo, porque sienten que nada es suficiente, nada les llena. Cuanto más cerca estoy de Dios, más conozco mi propósito. Ahora, si yo ya sé cuál es mi propósito, si Dios ya me reveló cuál es mi propósito, lo siguiente es trabajar para cumplir ese propósito. Ya sé mi propósito, ahora ¿qué tengo que hacer? Trabajar para alcanzarlo. Y es aquí en donde el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante. Yo tengo que trabajar duramente para alcanzar ese propósito. Si yo sé cuál es mi propósito, no puedo decir, hoy no sé qué hacer. Si yo sé cuál es mi misión, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, si yo ya sé cuál es su plan para mí, cuál es la meta, yo no puedo levantarme un día y decir, hoy no sé qué hacer. O no puedo pasar un día y decir, hoy fue un día aburrido, hoy no fue un día bueno, o hoy no me gustó este día. Puedo experimentar situaciones difíciles algunos días o ciertos días, pero no puedo decir que cada día es un día perdido. Cuando yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, no hay días perdidos. No puedo levantarme un día y decir, qué aburrido este día, no hay nada que hacer,
no encuentro qué hacer, porque si yo ya sé mi propósito, yo me levanto y ese día tengo que trabajar para alcanzarlo. Y ya no puedo detenerme a pensar en lo que hice o no hice el día de ayer. Muchas personas viven pensando en el pasado, mortificándose, lamentándose por cosas que hicieron, por cosas que no hicieron. Si yo sé cuál es mi propósito, no puedo tener esa manera de pensar. No puedo seguirme lamentando por lo que hice o por lo que no hice. Ya pasó, el día de hoy es una oportunidad, nuevas oportunidades, nuevas formas, nueva gracia para poder trabajar en el propósito de Dios para mi vida. Entonces yo no puedo levantarme y decir, hoy no sé qué hacer, porque si sé cuál es mi propósito, yo tengo que trabajar este día para alcanzar algo de ese propósito. Puede que no logre mucho, pero tengo que trabajar algo para alcanzar ese propósito. No puedo levantarme y decir, ya lo logré. Creo que ya lo que he hecho, creo que ya es suficiente. Por eso el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. El apóstol Pablo tiene muy claro cuál es su propósito. Y es alcanzar a Cristo. Llegar a ser semejante a Cristo. Experimentarlo en su poder y también en sus sufrimientos. La meta del apóstol Pablo, su propósito está claro: llegar a ser semejante a Jesucristo, experimentar a Cristo Jesús en toda su plenitud, en toda su gracia, en todo su poder, pero también en todo su sufrimiento. Y entonces dice, yo mismo no pretendo alcanzarlo. Yo mismo no pretendo o no digo que ya lo alcancé. Y es interesante que el apóstol Pablo lo esté diciendo porque él es una de las personas que llevó el evangelio, que hizo conocer a Cristo Jesús hasta lo último del mundo conocido en ese momento. Del mundo que se conocía en ese momento, allí en el Medio Oriente, él trabajó para llevar a Cristo, para que todos conocieran a Cristo como él lo estaba conociendo. Él se esforzó en vivir en obediencia, en seguir los pasos fielmente de Cristo. Y él mismo está diciendo, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado. Fue tanta su devoción y su meta de experimentar a Cristo, que recibió revelaciones que él mismo dice, cosas que no podría expresar, cosas a veces incomprensibles para la mente humana. Él recibió esas revelaciones y él mismo está diciendo, pero no lo he alcanzado. En la carta a los Corintios dice, conocí a un hombre, no sé si en la carne o fuera de la carne, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Se estaba refiriendo a él. Pero dice, oye, pero todavía no he alcanzado mi propósito. No puedo yo un día levantarme y decir, creo que ya es suficiente con el crecimiento que he tenido. Eso es mediocridad. Las personas que dicen, bueno, ya para qué trabajar, para qué seguir creciendo, creo que ya es suficiente. Eso es mediocridad. Una mente mediocre. Porque ni siquiera es conformismo, sino mediocridad. Decir, ya para qué sigo trabajando, para qué sigo luchando. Muchas veces vamos a experimentar caídas. Algunas veces experimentaremos fracasos. Algunas veces caeremos nosotros.
Pero no podemos decir, bueno, ya, ¿para qué sigo avanzando? ¿Qué caso tiene? No tiene ningún caso. Si yo no supiera cuál es mi propósito, entonces podría decir, no tiene ningún caso. Pero si yo sé cuál es mi propósito, una caída, un fracaso, un tropiezo, no me va a detener. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que está atrás. Me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por lo que está adelante. El Señor diría, por medio del profeta Jeremías, quien se cae se levanta, quien pierde el camino vuelve a él. Si te caes, levántate. Si te extraviaste el camino, vuelve a él, porque tienes muy claro cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y yo tengo que trabajar todos los días. Hoy me levantaré, hoy me levanto y tengo que hacer algo para alcanzar ese propósito. Hay personas en la vida que se fijan un propósito humano. Hay personas que dicen, quiero ser el mejor jugador de fútbol, y todos los días se va a levantar a entrenar porque quiere alcanzar ese propósito. Se va a abstener de algunas cosas con tal de alcanzar ese propósito. Esa persona trabaja para alcanzar ese propósito y se esfuerza para hacerlo. Y mi propósito es celestial. Mi propósito viene de Dios. Hay un propósito general que es estar unido a Él, alcanzarlo a Él. Pero dentro de ese propósito general hay propósitos específicos para cada uno de nosotros. Hay un llamado general, a alcanzarlo, a ser semejante a Él, a adorarle, a servirle. Dentro de ese llamado general hay un llamado específico que Dios tiene para ti. Y tú tienes que trabajar. Ya lo dijimos, tienes que conocer ese propósito. Ya hablamos de esto. Pero una vez que lo conozcas, tienes que trabajar. No hay un solo día en tu vida en que te levantes y sea un día perdido, un día sin sentido, porque si sabes cuál es tu propósito, trabajarás ese día para alcanzarlo. Si caíste, si tropezaste, te vas a levantar. Te vas a levantar y vas a continuar. Vas a continuar. Es por eso que Dios ofrece su gracia y su perdón, porque Él quiere que alcancemos el propósito para lo cual Él nos creó. Por eso el apóstol Juan dice, si hemos pecado, confesemos a Dios nuestros pecados. Si hemos pecado, confesemos a Dios y Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad. ¿Por qué Él lo hace? Dios es fiel y justo, porque Él quiere que alcancemos ese propósito. Por eso dice, caíste, tropezaste, pero mira, ven, arrepiéntete, pídeme perdón, estemos a cuentas y yo me olvido, lo borro en mi mente y sigue adelante, no te detengas. Esfuérzate. Por eso lo está diciendo el apóstol Pablo, me olvido de lo que está atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Tú fuiste alcanzado por Cristo para un propósito, para una meta. Ya lo conoces. Te estás esforzando en conocerlo.
Estás trabajando para conocer tu propósito. Y si ya lo conoces, estás trabajando. Si ya conoces tu propósito, estás trabajando para alcanzarlo. Y lo último es, vive de acuerdo a lo que ya sabes que tienes que hacer. Dice el versículo 16, pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Si yo ya sé cuál es la meta de Dios para mi vida, debo de empezar a vivir de acuerdo a esa meta. Si yo ya he recibido de Dios cuál es su voluntad para mí, debo empezar a vivir de acuerdo a eso. Vive de acuerdo a lo que ya sabes que tienes que hacer. Porque vivir de otra manera no te permitirá alcanzar eso. Vivir de otra manera no te permitirá alcanzar eso. Es por eso que muchos deportistas, los buenos deportistas, se abstienen de parrandas, de vicios, de hábitos destructivos, porque saben que todo eso no les va a permitir alcanzar su plan, su proyecto. Tienen que vivir saludablemente. De la misma manera nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que ya sabemos que tenemos que hacer. De otra manera, podríamos saber cuál es nuestro propósito, podríamos saber cuál es la voluntad de Dios, podríamos saber cuál es la meta que Dios tiene para nosotros y nunca llegar ahí porque no estamos viviendo de acuerdo a ese plan, a ese propósito, a lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos que tenemos que hacer. No te quedes sin cumplir, no te quedes sin conocer, no te quedes sin trabajar, no te quedes sin alcanzar. Trabaja día a día, todos los días. Si dices, bueno, hoy se me pasó el tiempo y no pude hacer algo, bueno, ya, no te detengas en eso. Dale gracias a Dios por el día que te dio y comprométete que si te da un día más, trabajarás por ese propósito. Te esforzarás en alcanzarlo. Trabaja para alcanzar aquello para lo cual Cristo te alcanzó a ti primero. Y encontrarás satisfacción, gozo y bendición a tu vida. Que el Señor te bendiga.